posición que Dios te otorgó en el reino de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos posición, queremos cargo, queremos que nos miren o que nos tomen en cuenta. Y vengo con una palabra que quizás sea fuerte, pero usted tiene que entender algo, que en el reino de Dios hay principios, hay leyes, hay estatutos, que nosotros como siervos de Dios tenemos que someternos a ellos. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Levante su mano. Ore por ella. Espíritu de Dios. Padre, tú sabes el por qué pusiste el sentir de nuestro pastor en este día. Padre, tú que lo conoces todo, tú que desciernes en lo más profundo. En esta hora, Dios mío, clamamos por esta niña. Dios, tome el control, el dominio. Deshace las obras del adversario. Todo plan, Padre, del enemigo en su contra. En esta hora proclamamos tu cerco, tu protección, y desautorizamos todo argumento de las tinieblas. Padre, reprendo cualquier espíritu de enfermedad que quiera tocar su cuerpo, y proclamo en ello un vallado y una cobertura en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, sube la alabanza. Vamos, conéctese con el Espíritu. Vamos a dar con su poder. Creemos en ti. Espíritu Santo, derrama tu poder. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu de Dios, desciende en este lugar. Padre, toma el control, toma el dominio. Esta palabra que tú pusiste en mi mente, en mi corazón, en esta mañana te pido que tomes el control de la mente, de los corazones. Todo pensamiento erróneo, contrario, Padre, a lo que voy a hablar en este día, toma esta ubicación en su mente, en su corazón. Padre, en este día someto todo pensamiento, toda mente a la obediencia de Cristo. Y prepara las mentes, los corazones, y que esta palabra, Padre, haga un efecto en este lugar y en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Busquen su Biblia. Aleluya, libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Debe entender muchas cosas hoy. Libro de Primera de Pedro. Antes de leer la palabra, debe ser Carlos, que está en cuanto de pie. Esa fue la primera bendición que Dios me dio. Ese grandote usted no lo conocía. Ese muchacho un profeta de Dios. No, porque esos son de aquí, pero ese lo traje ahora. Ese grandote hijo mío también, le doy gracias a Dios. Fue la primera bendición que el Señor me entregó, aunque en ese tiempo estaba en el mundo. Pero la Biblia dice que los hijos son herencia del Señor. Y Él sabe lo que es el Evangelio, profeta de Dios también. Que aunque está faltado en este momento de los caminos del Señor, yo sé que en su tiempo Dios lo va a levantar nuevamente. Su propósito. Amén. Libro de Primera de Pedro. La esposa no tengo que presentarla ni ella, nosotros somos de aquí. Si alguien no lo conoce, pues respondo al nombre de José Brito, pastor por la misericordia del Señor. Libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, diga conmigo, de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Añades bendiciones a ella y bendice nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puede tomar asiento, hijo, conéctame en el Espíritu. Mire, vengo con una palabra profética de parte de Dios para esta casa. Y usted tiene que entender algo en este día. El tema es por qué no está en la posición que Dios te otorgó en el reino de Dios. Y hemos tomado como referencia primero de Pedro 2. Nosotros vinimos del mundo donde habitábamos en tinieblas. Pero no obstante, usted viene de, al igual que yo, de caminar en el mundo, de estar en tinieblas, donde el pecado gobernaba sobre nuestras vidas, donde nuestra cultura, a la causa del pecado que moraba en nosotros, no simplemente las ataduras estaban en nosotros, sino que las ataduras que habían nos llevaban a cometer actos, acciones, cosas que nosotros hacíamos estando en el mundo. Y yo creo que después que un ser humano decide servir a Dios, usted tiene que entender que si usted pasó de las tinieblas a la luz de Dios, que es admirable, hay cosas en nuestra vida que tienen que romperse. Hay diseños, hay prácticas que nosotros efectuábamos en el mundo y personas que todavía vinieron a los caminos del Señor, pero la luz de Dios lo alumbró, pero hay cosas que todavía ellos no han podido vencer. Pastor, ¿cómo así? Hay cosas que usted tiene que entender que usted hacía en el mundo, que usted después de venir al Señor, estas cosas tiene que romperlas, porque estas cosas o estas prácticas me van a sacar de algo que se llama sacerdocio o de la posición donde Dios me quiere establecer o poner. Y Dios me hablaba correspondiente a un pecado capital que ha tomado posición en esta iglesia. Y Dios me hacía referencia con una historia que me trastornó y me chocó muy fuerte. Tengo muchos años ministrando en esta iglesia y Dios por su misericordia hasta hoy no ha tenido aquí. Pero esto me llamó la atención cuando Dios me llevó esa historia. Y me llevó a la historia de María y Aarón, donde el sacerdote que Dios escogió para ministrar en el templo se dejó contaminar por María. María lo llevó, después de estar en un sacerdocio, de estar en el templo y ministrando en el altar, María comenzó a llevar algo que se llamaba murmuración. Y usted tiene que entender algo, que la murmuración es un pecado capital. ¿Qué pasó con María y Aarón por causa de levantarse contra Moisés? La Biblia nos da una enseñanza, y es que sobre ellos cayó una lepra. Y algo que me llama la atención correspondiente a esto es que el que ministraba en el altar era Aarón, era el hombre escogido por Dios, pero por dejarse contaminar de lo que María y el parte del pueblo trajeron sobre él, por él aceptarlo y hacerse partícipe de este pecado, también sobre él vino una consecuencia. Y Dios me hablaba y me decía, hay un pecado que ha querido tomar posición en el corazón de muchos remansos de Dios. Personas que tienen una visión, vinieron con una disposición de servir a Cristo, de ser diferente, pero se están dejando contaminar por personas con cosas que están llevando a su vida, que te están sacando del sacerdocio o de la posición, era lo que Dios me hablaba, o de la posición donde Dios te ha puesto. No, yo no sé por qué vine a hablar en esta mañana, pero te vengo a decir que tú no puedes permitir, como pasó con Aarón. Aarón te puede tener una posición, el cual Dios lo escogió y lo ungió para ministrar. Por causa de dejarse contaminar o dejarse influir por otras personas. Me puedo hablar con personas hoy aquí. Aarón terminó también cayendo en una consecuencia y le vino lepra. Pero me llama algo más la atención, y es que en la antigüedad, cuando una persona estaba leproso, era separado, apartado del pueblo por causa de lo que tenía, y no tenía la capacidad
para poder entrar o estar dentro del pueblo. O sea que hay cosas que Dios, ay Dios mío, la voy a soltar cruda, aunque no me invite más. Se la voy a soltar cruda. Usted tiene que entender que los dos tres chismosos, lo que estén llevando, lo que te estén llevando murmuración acerca de lo que esté pasando en remanso de Lins, tú tienes que ponerle un stop, porque esa persona, en vez de ser instrumento de bendición a tu vida, está siendo persona de maldición a tu ministerio, a tu expansión, a tu posición, a la santidad que Dios ha establecido sobre el payaso. Y Dios me hablaba y me decía: hay personas que yo no he determinado, no he posicionado, pero por estar escuchando cosas que le están llevando, esto está ensuciando su santidad. Yo vengo a hablarle a nosotros en este día y te vengo a decir: el sacerdocio tiene una representación que muchos no han querido entender. Escúcheme algo que le voy a decir. Para yo entrar en esa posición y poder tener la autoridad para poder ministrar con libertad en el plano físico y el espiritual, lo primero que yo tengo que hacer es cumplir con requisitos que la palabra establece. Y la Biblia nos da una enseñanza en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, el cual habla del fruto del espíritu y los frutos de la carne. Y la murmuración, la crítica, es un pecado capital. Y Dios me hablaba y me decía: tienen que levantarse un remanente a romper de raíz, a derribar ese espíritu demoníaco del diablo que se ha querido meter en esta iglesia. Esto como que para mí. Pero te vengo a decir en este día que si tú quieres tener autoridad en el mundo físico y el plano espiritual, hay cosas que hay que romperlas. Ay, Dios mío, hay personas que Dios me hablaba y me decía que no pueden tener la boca cerrada, pero no simplemente, aleluya, no pueden tener la boca cerrada, sino que también están entrando en casa, en ministerio de esta iglesia para contaminar tu santidad. Mira que hay personas que tienen que ponerle un stop a ese tipo de personas. Mire, vayan, Soquiva. ¿Y cómo puede ser que después de yo estar en la luz admirable me voy a dejar contaminar con cosas que traigan a mi vida? Mire, usted no sabe cuánto cuesta, aleluya, levantarse, andar en santidad y obediencia, someterse a Dios, y con cualquier cosa, en un segundo, tú sales del lugar, de la posición donde Dios te plantó, el lugar donde Dios te puso. No le permita al diablo que te saque de tu posición. Dios mío, Lebra Sabra y Brasei. Escuche esto, por favor. La expresión que utilizó Pedro acerca de reyes. Yo quiero que usted entienda: un rey gobierna y tiene autoridad en una nación, y en el Reino Unido es una persona importante, pero esto es un rey físico y tiene autoridad limitada, porque la autoridad no puede operar en el plano que la iglesia opera. El objetivo del diablo cuando viene para contaminar nuestra vida es para que esa expresión que utiliza de reyes, usted tiene que entender que cuando hablan de un rey o de reyes, están hablando de algo importante en un lugar, en una nación o en las Naciones Unidas. Usted tiene que entender que usted no es de este siglo, usted tiene que entender que usted no es de este mundo, y que a libertad nos llamó Dios, y que tenemos que levantarnos, tenemos que vencer las debilidades, esas áreas vulnerables que el diablo nos vive golpeando. Vayan, Soquiva, levántate. Y yo no he venido a acusar a nadie aquí, y viva Jehová en cuya presencia estoy. Pero si Dios te trajo ese mensaje y el diablo te está golpeando, aleluya, tú tienes que entender algo, que tú tienes que levantarte para vencer. Por eso Pablo nos da una enseñanza en Romanos 8:35, el cual dice que nosotros somos más que vencedores. Hay cosas que hay que romper
en todos sus caminos y es arrastrado por el viento y es llevado como la onda del mar de un lugar a otro. Usted sabe que cuando yo llegué a Cotuí, que llegamos al principio, el ministerio gustaba, todo el mundo me invitaba, hasta que Dios me comenzó a revelarme cosas que estaban aconteciendo. Porque cuando el predicador trae una palabra de parte de Dios, usted quiere escuchar lo que usted quiera, usted quiere que Dios lo bendiga, anda buscando la palabra profética que te digan Dios te va a dar una casa, Dios te da 10 años de misa. Pero cuando Dios viene a corregir, a ese predicador se le metió el diablo, ese predicador se hablaba y la santa. Ay, eso fue que le contaron. Yo no vengo aquí con cuentos, vengo con una palabra que me la dio Dios el viernes hacia sábado 5 de la mañana, 4 y pico, todavía estaba ahí escribiendo. Ya cuando Dios me tenía tan loco que quería dormir, mi esposa nada más me escuchó cuando dije, digo, Señor, pero déjame descansar. Y Dios escribe, porque hay cosas que están pasando que las voy a revelar y las voy a sacar a la luz. Y escúchame bien, mi hijo, en cuya presencia estoy. Dios me habló y me dijo que va a limpiar la iglesia. Pastor, pero yo tengo años aquí, pero si no te sometes, Dios te va a sacar. Porque ya Dios está irado, y así era que Dios me habló. Me estoy arado con ese pueblo, porque viven día tras día murmurando, criticando, no se someten. Le vayan soltando. ¿Hasta cuándo, pueblo del Señor, vas a seguir en la misma consecuencia? Todo el que se levanta con el sacerdote que Dios pone en un lugar, prepárese que su consecuencia le va a venir. Porque Dios pone un pastor en la iglesia. En la Biblia me enseña que el pastor es el ángel de la iglesia. Él está puesto, óigame bien, para instruir, para capacitar. Todo el mundo quiere que lo instruyan, que lo capaciten, pero nadie quiere que el pastor lo corrija. Y pasada y aquí va. Y no sé lo que estoy hablando porque soy pastor. Y lo que me ha tocado con miembros no es fácil. Gente que no se someten a Dios, no se someten al diablo, no se someten a nadie. Mire, yo vengo a decirte en este día, Dios te viene a decir, sométete. Y si me quieren invitar, invítenme. Si no me quieren invitar, no me inviten más. Pero esto fue lo que Dios te trajo. Y Dios te vino a decir, arrepiéntete, hijo del diablo, para que no te risen el infierno. Pastor, eso está muy duro. Sí, porque si yo no doy testimonio y las obras que yo manifiesto son las de la carne, tengo un lugar en el infierno, aún sea yo que te esté predicando. ¿O acaso Jesús y Juan predicaban suave? Un Pedro que se levantó en contra del plan y el propósito de Dios, le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. Yo me imagino a Pedro en ese tiempo, maestro, pero yo no soy el diablo. Gloria a Dios. El problema es que todo lo que se levanta en contra del plan y del propósito de Dios, no importa cómo diga, no importa cómo el enemigo lo traiga disfrazado. Ay, pero es que mi amiga, mire, si esa amiga, si ese amigo, ese hermano, lo que me está llevando es palabra de destrucción para contaminar mi santidad, para mi caballanzo. Mire, usted se va de mi casa. Y eso está demasiado duro. Cuando nosotros llegamos a Cotuí, todo estaba bien. Hasta que no comencé a poner un entorno. Porque les voy a decir algo, yo no soy más cristiano que ninguno de los que están aquí. Pero no es verdad que después que Dios me sacó de ese mundo asqueroso, donde estaba yo en un fango, en tinieblas, no es verdad que después de todos estos años, donde Dios lo ha levantado, aleluya, ha hecho una estructura nueva, donde todos damos testimonio digno de arrepentimiento, alguien me va a contaminar. Usted no sabe lo que cuesta levantarse en el camino de Dios, y cualquier cosa es inmundicia, te contamina, te saca de la presencia, de la posición con desmayanzo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir
Personas con 15, 20 años, 5, 10 en los caminos del Señor y no cambian. Año tras año los mismos. Gloria a Dios. Todo el mundo está mal menos ellos. Usted no sabe los hijos espirituales que me han contado a mí. A veces quiero yo agarrarlo y sacarlo, pero no lo puedo sacar. Tengo que dejar que la cizaña y el trigo crezca el mundo. Y que sea Dios que lo saque en su tiempo. Y me ha tocado uno que a veces quiero sacarlo. Mira, te me vale aquí, pero no puedo. Porque la palabra que nos enseña que la cizaña y el trigo ¿qué? Crecen juntos. Y le voy a decir algo, no se convierta en una cizaña. Porque Dios está aburrido, está irado ya. Está bueno. Dios quiere hacer grandes cosas y el Espíritu me ministraba en esta congregación. Y Dios me hablaba y me decía, hay un avivamiento que yo traje sobre la casa y el diablo ha querido, aleluya, detenerlo con crítica, con murmuración. Y la murmuración ha traído desensiones en la iglesia, hermano, que se han parado, Dios mío, que están tragados uno con otro, personas que no se soportan. Y somos cristianos. Y no soporto al hermano fulano, que ese tipo le ha dado para mí, porque ese es el problema. Encontré a los pastores, le digo para mí. Y usted dirá, pastor, y le voy a decir algo. Le doy gracias a Dios que ese día la esposa no fue conmigo. Y esto lo voy a dar por el testimonio. Era tan grande la guerra que yo tenía en el ministerio allá en Cotuí, que en medio de la pandemia hubo un pastor que se dejó usar por el diablo y me dio una leyenda. Pastor. No sé si era pastor o qué era, si era guerrillero, pero pastor. Ese era pastor. Y ese niño es testigo. Iba a cumplir 16 años, no 15. Y me lo llevé para una reunión pastoral de la confraternidad. Y le dejé preparando un asunto para el cumpleaños para sorprenderlo, pues ese pastor le arruinó el día ese. Porque le voy a decir algo. Yo no sé demasiado que usted, pero yo he tenido que guardar cosas por causa de Cristo, que se lo aseguro. Usted sabe de lo que voy a hablar, porque sabe lo que me requiero también. Y Dios está haciendo su obra. Oiga, yo no le cogía eso a nadie cuando estaba en el mundo. El hombre que me daba una galleta a mí, mire, le podía comprar la caja que cogiera 60 años en la cárcel. Créalo como se lo digo. Y por causa de Cristo yo he tenido que aguantar cosas. No porque no sea un hombre, porque no tenga el valor. Es por mi salvación. Porque con lo que el diablo atiende en la vida de un creyente es su salvación. Por eso Jesús dijo, el que te da una galleta, ponle la otra mejilla. Hay personas en los caminos de Dios que no aguantan nada. No resisten. A ese tuve yo que amarrarlo ese día casi. ¿Usted lo ve así? Ese tipo no coge esa con ese país. Y me dice, papi, pues, ¿y qué es lo que tú estás haciendo aquí? ¿Qué estos pastores le han dado para ti? Pero ni que tú estuvieras vendiendo drogas, fuera un punto, estuvieras atacando, haciendo. ¿Y cómo tú aguantas eso? Le digo, mijo, tú no entiendes esto. Espérate, déjame resolverlo yo. Que si el problema es que porque tú eres cristiano, yo me busco yo una disciplina, pero déjame hacerle algo. Gloria a Dios. ¿Usted cree que servir a Cristo es fácil? El servir a Cristo conlleva de un sometimiento. Y lo que menos la iglesia tiene sobre su carácter es sometimiento. Porque lo que más me costó a mí cuando vine a los caminos del Señor fue someterme a Dios. Y esto lo aprendí en la trayectoria del camino. No fue una ni dos veces que pequé en el camino. Porque cuando entendí entonces lo que habla la palabra, el apóstol Pablo hablando a los romanos, y de que es una lucha entre la carne y el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Usted dice con su mente, yo voy a servir a Dios. Comete una falta y dice, yo no voy a volver a faltar, pero mañana viene el enemigo y te tienta y vuelve y cae en la misma tentación.
Me iba 7 días para los montes. Vi una gloria, vi un asunto, pero estaba crudo, todavía esa carne no se había cocinado. Estaba un tigre que me hizo un asunto y lo estoy testificando, estoy hablando de mí para que usted pueda entenderlo. Eso hace un aproximado como de unos 13 años. Y un tigre dije que él sí. Me vino un día como una mueca, yo estaba dando debajo de un ayuno. Ese ríe. Y ese tipo me vino con un asunto de que él sí. Y el mismo varón con el que bajé le dije, mira, llévame a la casa. Y fui a arrancar y fui a comprar un asunto por ahí de este lado, un sable así. El varón, el que llevaba la Biblia, el que profetizaba y ruca azúcar a la mazoca. Porque hay gente que habla un manejo de los corintios, pero no damos fruto. Yo hablaba mucha lengua y me prendía y porque ¿dónde estaba el fruto? ¿Sabe qué hice? Salió a buscar el tipo y me lo puso el enemigo frente a frente. Cuando lo encontramos le digo, mira, ven para que me diga lo que tú me dijiste ahorita. Digo, ven para que tú me lo digas. Y el tipo creía que iba a comer con su dama. Cuando se me fue arriba que el varón, está hablando del varón de yo 13 años atrás. Cuando el tipo hizo así, que me fue arriba, tremenda sorpresa, se le desacantó el varón. Cuando el varón hizo así, que le fui arriba, tuvieron que quitármelo porque lo iba y no te sabía qué. El varón. Gracias a Dios que en ese tiempo no había teléfono. Estuviera viendo las redes sociales todavía. Y todavía me estuvieran sacando los videos. Mira el pastor, eso es un machetero. Y así hablamos gente en los caminos de Dios, que no damos fruto digno de arrepentimiento. Tú tienes que entender algo, que Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando yo entendí esto, dije, el problema está en mí. ¿Qué es lo que a la iglesia le falta? No tiene dominio propio. Mire, yo me agalleteo yo mejor y me choco con la pared. Ahorita mismo vengo con esa palabra y se le metió el diablo al cobrador. Nos cobró los pasajes como le dio la gana y no hubo forma. Y nos cobró un pasaje de más. Y eso es. Y la niña me vio que yo hice silencio y me quedé tranquilito ahí. Y me dice, mira, es una artimaña del diablo. Le digo, no, mija, estate tranquila, que ya yo conozco esa manifestación. Yo no le voy a dar dos cantinazos a ese, no te requiero. Porque ella misma se indignó y me dice, es una artimaña del diablo. Dios te dio una palabra para la iglesia. Y el diablo lo que quiere es quitarte la autoridad para que no ministre con autoridad son de nuevo. Eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia pierda la autoridad. Que vaya aquí va. ¿Usted cree que el enemigo no sabía lo que le traía a usted? Y si yo había entrado en el juego, ¿qué usted cree que había pasado? ¿Con qué autoridad ministro? Porque usted tiene que entender que para una persona manifestar lo que es el sacerdocio y ministrar con autoridad, lo primero que tiene es que someterse a la palabra, vivirla, aplicarla, dar fruto digno de arrepentimiento. Jesús le dijo a los discípulos que estaban con él, por su fruto lo conocerán. El problema más fuerte de la iglesia de decirlo es que no está dando fruto de arrepentimiento. De su, claro que sí. Porque cuando medito en los primeros años de mi vida fue un desastre. Siendo un siervo y no me podían ni mirar raro. Hermano, ¿sabe cómo usted se agacha? Cuando usted puede una vez que no me pasa que todo, ¿verdad? Yo no estoy haciendo trayectoria de mí para que usted pueda entender. Porque yo, mayor testimonio que el mío. Yo no hablo de usted, yo hablo de mí. Una vez me pongo actividad a predicar. ¿Cuántos años es de eso?
eso. Ya me había casado con ella. Y se acuerda, no veníamos ni siquiera, no, como cantor, no. Sigue por ahí. Y vamos a una actividad que me invitan para San Cristóbal, el hombre saliendo de 3 días de ayuno, porque voy en gloria y digo, Jehová, yo quiero ver tu gloria para allá. Y vamos en una guagua para San Cristóbal. Ella siempre le da como mucha calor y yo voy a ir haciendo de donde está la puerta. Y viene un bendecido y me agarra a esa mujer en la ventana y el 12 de Jaina. Y me ha hecho y digo, papi, qué boca linda mujer tú tienes. Ya usted sabe la historia. Me tocaron una flor que con el pétalo de la rosa me la pueden tocar. Y me se condenar y me así que, ay, pero qué boca más linda tiene tu mujer. Ya usted sabe. Oiga, tuvo el cobrador y el chofer que amarrarme, porque si me habían dejado salir de ahí me lo como vivo. Y era el varón el que profetizaba. El varón, estoy hablando de mí. Y era el varón el que profetizaba, el que hablaba, y que ni los corintios hablaban más lengua que yo. ¿Y usted cree que los frutos que yo manifestaba eran de cielo? Usted tiene que entender algo, que para usted operar en ciertos niveles espirituales y Dios posicionarte y entregarte esa autoridad que la iglesia a Dios le entregó, lo primero que tengo yo que hacer es someterme a sus estatutos, sus mandamientos, no violarlos. Personas que no tienen un peso de temor dentro del camino de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando el temor está en el corazón de un hombre, usted no peca, usted no se deja engañar por el diablo, usted no critica, usted no murmura, usted no señala. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esa estación? Antes de mí no hablaban del cielo, pero tenía fruto. ¿Y en qué se convierte una gente que manifiesta esa carnalidad? En una piedra de tropiezo. Y hoy en día la pena y vergüenza salir a predicar a las calles, como nos ha tocado a nosotros, esencialmente en Baní, que por las acciones de muchos cristianos usted le predica y dice, ¿a qué voy yo para la iglesia? Al frente de mi casa tengo a la hermana Petronila, Francisquina, y esas mujeres que son siervas y tienen la falda aquí abajo y andan con una Biblia, pero son macheteras todavía, que si le pellizcan un hijo salen con el colín a buscar el problema. Mire, usted tiene que entender algo en este día, que nosotros como creyentes tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, porque Dios no te va a conocer por los dones, Dios no te conoce por el ministerio, Dios no te conoce por el llamado, Dios te va a conocer por los frutos dignos de arrepentimiento. Por eso te vengo a decir, iglesia, no permita que la carne te domine, que las cosas del mundo te hagan caer. Escuche esto. Yo quiero que usted escuche la segunda característica de la explicación que Pedro utiliza con respecto al sacerdocio. Para usted entrar en ese sacerdocio, lo primero, número uno, que usted tiene que entender es que usted tiene un llamado. Número dos, usted tiene que entender que hay que cumplir con una asignación. Y número tres, cuando usted entiende esto, que usted da fruto digno de arrepentimiento, la asignación se manifiesta no simplemente con autoridad, porque lo primero que tiene que manifestarse en mi vida es el fruto. Porque si no hay fruto digno de arrepentimiento, pues no tengo autoridad. Porque cuando usted sale a ministrar en la calle, a predicar, si su testimonio no sirve, pues usted no tiene autoridad sobre lo que usted le predica. Ay, yo no sé con qué voy a hablar en esta hora. Usted tiene que entender algo. Y Dios me hizo entenderlo. Yo me cansé de que la gente me mirara no como un cristiano, sino como un impío, estando dentro de la iglesia. Y
Y tenemos que romper, tenemos que vencer estos diseños que son contrarios, porque el enemigo de una manera u otra quiere contaminar nuestras vidas espirituales. A libertad nos llamó Dios. Y la Biblia me enseña en Gálatas capítulo 5 que tenemos comandado. Está pues que firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Y qué dice Juan 8:35? Así que al que dijo libertare, ese es verdaderamente libre. Si el Hijo de Dios está en nosotros, tenemos que decir como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la obra que yo hago ahora no la hago por medio de la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario, iglesia, que tú entiendas que este día que hay que caminar en el Espíritu, que hay que someter la carne. No nos podemos dejar vencer. Aleluya. Y lo que me llama la atención algo es que aparte de sacerdocio, la expresión que Pedro utiliza es real. Real sacerdocio. ¿Y por qué real sacerdocio? Escuche esto, la palabra real que utiliza Pedro con respecto al sacerdocio tiene que ver con algo real y que no tiene signo de variación y que es algo genuino. Pregunto yo, ¿cuántos de nosotros estamos siendo genuinos delante de Dios? Porque delante de los hombres muchos somos como los escribas y los fariseos. Aquí venimos pulcros, aquí no tiramos, gente que llora, que moquean, babean y se paran de ahí. Y no han pasado 20 minutos cuando viene a ver ya están rendidos otra vez en el pecado. Esto no consiste en que usted llore, en que usted se quebrante. Esto consiste en que usted se someta a la voluntad de Dios. Porque tu sometimiento va a provocar que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Y cuando hablo de gloria estoy hablando de una palabra que tiene como un significado cabor. Y el hablar de cabor es su misma presencia, de su chequiná. Y para tu habitar en esta atmósfera hay requisitos, hay estatutos, hay mandamientos que hay que cumplirlo. Por eso no nos podemos dejar vencer. Tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de guerra. Y vengo a decirle a nosotros en esta iglesia Dios me hablaba y me decía en la madrugada del viernes: hay un avivamiento sobrenatural y hay muchos que no están viendo lo que estoy haciendo. Te vengo a decir en este día, si tú quieres ser parte del avivamiento, levántate a la visión, vence lo que ha venido contra ti para derribarte. ¿Usted quiere una iglesia que comience el enemigo a atacar? Que la iglesia entregue un avivamiento y se mete un crecimiento. De una vez agarra el diablo a los tres de una vez. Y todo le molesta, todo le hiere. Y esa palabra fue para mí la que predicó el pastor, la que predicó la hermana fulana. Pues si usted sabe que fue, que usted arrepienta y cambie. Porque si la palabra es tuya, ¿por qué no cambia? Usted dirá: pastor, eso lo viví yo con tu hijo. A veces me agarró Dios una locura, hermano, que hubo una vez que se puso a beber cerveza por ahí. Y estaba el pastor de rodillas a las 3 de la mañana. Voy a soltar algo aquí que no sé si alguno me va a entender, pero lo voy a soltar. El pastor de rodillas, varón, a las 3 de la mañana, tirando para arriba: Jehová, guarda a los hijos, libértalos. Y en el espíritu me dicen así. Y me sacan en el espíritu. El tipo en su casa con la nevera llena de fría. Y viendo una película ya con los pies cruzados así. Y una franelita blanca. Y una bermudita crema. Y una zapatillita negra de tal manera. Y el tipo muy contento, muy... Y nada más fue el que se tiró, cogió una. Y el pastor en el espíritu atrás mirando la acción. Mira, pastor, y uno puede vivir eso. Mire, Dios hace cosas sobrenaturales. Le digo una cosa, porque en Cotuí le tienen miedo a su pastor. Porque ellos dicen: ese tipo no tiene que tenerle miedo, porque cuando tú vienes a ver, tú no sabes si está en el espíritu viendo a uno. Y ese tipo llegó al otro día a la iglesia. Y yo lo miré así y me reí.
Y le dije a la esposa mía, digo, mira, tal y tal cosa. Cuando se terminó el cuento, le dije, vengan acá los dos. La esposa no participó de eso, pero le dije, ven acá, que tú vas a ser testigo de lo que le voy a hablar. Y le dije, mira, yo estuve en tu casa ayer a las 3 de la mañana. Me dijo, ¿qué pasó? Digo, sí, yo estuve en tu casa a las 3 de la mañana. Te digo que tú tenías puesto. Dígame a ver si es verdad. Digo, tú tenías una franelita blanca que abrió los ojos. Tenía una bermudita crema, una zapatilla negra. Y los deditos los tenía entrado haciendo una cosita que tenía. Y abrió los ojos. Digo, te digo, ¿ahora qué me hiciste? Digo, tú estabas viendo una película y tenía los pies cruzados. Así no verdad, como si yo. Se puso rojito. Y miró a la esposa y dijo, cuidado si dice que ella fue que me contó, para que Jehová no te mate. Digo, fuiste a la nevera y buscaste la primera. Y te la bebiste, estaba buena, ¿verdad? Y como que te gustó el asunto, fuiste a buscarte otra. Digo, tú ten disciplina. Tú tienes que arrepentirte. Y usted tiene que entender algo. Que hay personas que creen que los ojos de Dios no lo están viendo. Usted tiene que entender algo, que quizá usted se esconda del pastor, de los líderes de la iglesia, pero ¿y de Dios quién se esconde? La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Ah, Dios mío, viendo lo bueno, lo malo que nosotros hacemos y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Personas que creen que están jugando con los pastores o con el liderazgo, usted está jugando con una sola cosa y es su salvación. La Biblia dice que no podemos descuidar una salvación tan grande como esta. Hay personas que se están jugando con eso. Mire, pídale a Dios que si usted tiene una condición crítica, la muerte no le sorprenda, Cristo venga. Porque ahora todo es bueno y nos lo gozamos. Pero si usted leyera Apocalipsis, yo le voy a dar miedo al libro de Apocalipsis. Porque cuando usted se mete ahí a ver lo que le corresponde y el lugar que le toca a los pecadores, mire, yo comencé a retroceder. Espérate, yo tengo que alinearme porque yo no quiero ir a ese lugar. Y la iglesia no quiere tener temor. Mire, vamos a romper los diseños que son contrarios. Vamos a romper esas estructuras que el diablo quiere traer sobre nuestras vidas espirituales. Usted tiene que entender algo. Que usted tiene un real sacerdocio. Que Dios lo llamó como una asignación. Dios lo llamó para... Dios mío. Y yo no soy más cristiano que usted, pero entendí algo. Y un día le dije al varón, le dije, cuando tú aprendas a tener dominio, tu vida va a ser otra. Porque lo que el diablo me golpeaba a mí era que como yo venía del mundo y era un tipo acelerado, que andaba más duro que un 115 en la calle, ¿a dónde era que el enemigo me golpeaba? Con la ira. Y como sabía que yo era iracundo y tenía un aguijón del mismo diablo, desde que me hacían así, ¡chu! Ya usted sabe la historia. Se me olvidaba que era cielo. Y uno de los caracteres más fuertes que hay en la vida de un ser humano, por más manso que sea, es la ira. Ahora pregunto, ¿por qué Moisés era el hombre más manso? Dice la Biblia. Llegó un momento que se iró. ¿Y qué tuvo Moisés a perder? Porque le voy a desglosar algo aquí. Hay gente, no, porque era el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Y al diablo le interesa ese cuerpo. El problema es que Moisés, si Dios no había mandado interceder al ángel por su alma, ¿usted cree que era por ese cuerpo? No, porque era que lo querían poner para que lo idolatraran. ¿Qué idolatraran qué? Fue que el tipo cometió un pecado, una falta. Dios le dijo, ábrale la peña. Y no simplemente viene y la golpea, sino que también se airó y la golpeó con ira. Y esta falta tuvo casi mente al perder la salvación. Mire, la ira es del diablo y los iracundos no heredarán el reino de Dios. Cuando yo entendí esto, tuve que someter la ira. Aquí no hay gente manso cuando lo punchan mucho. Porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. ¿Y qué pasó si era tan manso entonces? El pueblo lo confundió tanto y lo punchó tanto que un día el tipo estalló con el pueblo. Yo aprendía como pastor. Pastor, si no se llevan los miembros, mire, manden a uno al infierno. Que voy para mi casa. Usted se
principio fue fuerte porque estaba pasando la escuelita. Pero a mí no me va a matar nadie, ni nadie me va a hacer que yo me vaya al infierno. Usted se quiere al infierno con sus acciones, con sus pecados. Usted no se quiere someter, usted no es disciplina, no ha sentado. Cuando usted, Dios mío, se deje transformar por el Señor, entonces usted participa de las cosas del Señor. Porque el problema más fuerte de la iglesia, esencialmente de las personas que entienden que tienen un ministerio, es que ellos quieren brillar nada más. Pero uno como visionario, uno le dice, mira, todavía te falta algo, estate tranquilo. Usted dirá, pastor, ¿usted está predicando? Sí, yo le estoy predicando lo que Dios me habló. Estate tranquilo, mira, hay que ayudarte aquí. Todavía te falta un poco de conocimiento. Y de una vez se levanta, no, porque fue que se le metió el diablo al pastor. Lo que quiere es retener mi ministerio. Y me voy de esa iglesia. Y le estoy hablando a los hombres que se quieren ir. Yo por lo menos era iracundo, problemático, pero que me daba un villaguazo me quedaba ahí con mi pastor ahí pegado. Iba y me la recordaba y yo digo, pastor, perdóname, usted sabe que estoy medio crudo todavía. Digo, yo sé que mi disciplina va, pero chancéme, tenga misericordia de mí, ayúdeme, porque eso es lo que hace el que quiere ser cristiano. Cogí un par de disciplina y la última me tocó fue larga. Pero esa largota fue la que me hizo reflexionar. Gente que no se someten a Dios, no se someten a nadie. Y quieren un sacerdocio, quieren un ministerio, quieren salir para la calle, hacer, a deshacer vida. Usted tiene que entender algo, que lo primero que tiene que tener una persona que salga a la calle es fruto de arrepentimiento. Pues, ¿y con qué palabra tú le vas a predicar si tú eres un impío para ellos por las acciones que tú haces? Personas que viven en un vecindario y son enemigos de todo el mundo y son cristianos. Y yo le estoy hablando a gente. Dios comenzó a detallar un trono de cosas que yo dije, papá, ¿y qué fue? Digo, ¿por qué tú no mandaste a otro a decir eso? Y vivo en el entorno peleado con todo el mundo. Y no soporto a esa vecina porque, pero si tiene el diablo y tú tienes a Dios, hágaselo. ¿Y cómo se le saca el enemigo a la gente? En un vecindario donde usted vive, si usted no da fruto de arrepentimiento. Y somos tan hipócritas que sabemos lo que hacemos y sabemos que vamos un día que hay una actividad y que, mire vecina, hay una actividad en la iglesia y yo la voy a invitar hoy. Pero nunca se atrevió a decir a la vecina, mire, yo sé que yo le falté, perdóneme. Usted sabe, todavía yo estaba media cruda cuando pasó eso. Hipócrita. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Viviendo un evangelio de hipocresía. ¿Qué dice la palabra? En 1 Juan 4:7. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si alguno no ama a su hermano, ¿no ha conocido a quién? A Dios. Porque en esto que se manifestó el amor de Dios, ¿para quién? Por nosotros. Y Dios me hablaba y me decía que hay gente que tiene enemistad con su hermano. Hermanos que tienen a otro tragado, que tienen que pedirle perdón y arrepentirse. Porque si te mueres en la condición que está con el hermano tragado, te vaya al infierno. No te lo vengo a maquillar. Es la palabra que nos lo enseña. Que el que no perdone a sus hermanos sus ofensas, tampoco el Padre. ¿Que está dónde? En la tierra. En el cielo, que no perdonará tampoco nuestras ofensas. Y me voy con él. Y comienzan a ir corriendo, varón. Y me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, no sé cómo es que estaba ahí, pero va a tener que amarrarte bien amarrado. A ver si la soga no se parte para llegar allá. Está bueno ya. Iglesia, demos fruto digno de arrepentimiento. Comencemos a identificar en nuestras vidas cuáles son las áreas vulnerables que hay en mi vida. ¿Dónde es que le estoy abriendo la brecha al enemigo para que entre, para que me destruya? Sométase a Dios. Es fruto digno de arrepentimiento. Y
Mosterejos omnibacuados. Hebra solinda leja, tu faluca timune moshe. Si te dice Dios, pueblo del Señor, la ufra se rebucó. Quiero hacer grandes cosas con este pueblo. Y el enemigo ha querido detener lo que yo comencé a hacer. Quiero este pueblo unido, dice el Señor. Quiero que el pueblo sea uno, dice el Señor. Porque hay principados sobre este sector, dice el Señor, que van a caer cuando la iglesia se una. Estoy demandando una unidad, dice el Señor, que así como el Padre y el Hijo son uno, así también quiero que ustedes sean uno, para que la fortaleza, los demonios que tienen años gobernando sobre esta Icabasanda, hey, Dios mío, dice el Señor, lo voy a derribar. Pero ¿cómo puede una iglesia vencer a los que tienen oposición o legalidad en una comunidad o una provincia o un sector? Si la Biblia nos enseña en Mateo 12:25 que un reino dividido o casa dividida contra sí mismo, ¿qué? No permanece. Y es asolado. Me gusta la versión que dice será destruida. Oiga, miren, y si Satanás echa fuera a Satanás por sí mismo, está como dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Aleluya. Y si Jesús, hablando acerca de que el reino de las tinieblas trabaja unido, ¿cuál es el mayor problema que se ha manifestado ahí dentro del pueblo de Dios? Hoy todo el mundo está como la sal. ¿Cómo trabaja la sal? Todo el mundo quiere jalar para su lado. El pastor tiene una visión y hay dos tres que se levantan y dicen, no, porque a mí no me gusta eso. Y esto es que te gusta, es que tú te unas. Ya yo estoy en una condición con los hijos espirituales. No es que yo sea Trujillo, pero entendí algo. Que cuando Dios te da una visión, si te deja dirigir por el pueblo, te sacan de la visión y de la voluntad de Dios. Planteo que Dios trató conmigo, lo que hay que hacer. Si 5 dicen amén, con esos 5 me fui. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios lo que necesita es 2 o 3. Y a veces queremos arrastrar el pueblo completo. Yo lo hacía así cuando ya no estoy en eso. Porque usted quiere que la iglesia entre en una atmósfera, pero ellos quieren ir en contra de la visión y de la voluntad de Dios y de la obediencia que la iglesia quiere manifestar. A mí no me gusta eso. Eso no es de Dios. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a ser enemigos de Dios? Porque la palabra de Dios lo que nos enseña es que el que no es con él, ¿qué? Es contra él. Yo prefiero tener a todos los hombres de enemigo y no a Dios. ¿Hasta cuándo, iglesia? Tú dependes de Dios. Tú respiras porque Dios te tiene con vida. A veces somos tan mal agradecidos, ingratos. Dios nos ha dado tantas cosas. Y en vez de ser parte del reino, los que estamos en contra. Y Dios te ha bendecido, te ha dado casa, te ha dado vehículos. Muchas personas que están posicionadas antes no eran nadie. Y hoy en día le quieren hacer guerra al reino de Dios, el que le ha dado todo. Gloria a Dios. Dejemos la ingratitud. Sometámonos a Dios. Dejémonos transformar. Por eso le hacía parte de mi testimonio. Usted no se imagina cómo yo tiré mi testimonio, mi primeros pasos por el suelo. No tenía un peso de testimonio. ¿Para qué peso? Yo creo que un chele. Un peso era demasiado. Y hoy en día estoy aquí. Y Dios ha cambiado la estructura y la gente me ve como un hombre de Dios. Porque me he dejado transformar por el Señor. Y todavía vivo orando al Señor diciéndole, mira, como que todavía como que aquí siento algo. Debarátame, transfórmame. Tenemos que estar en la mano del alfarero.
Oiga que dice primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales, que batallen contra el alma. ¿Por qué que tenemos que batallar contra los deseos carnales? Usted tiene que entender que la manifestación de la carne es la que se revela, la que se opone. Por eso dice 2 de Corintios 10:4 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza y llevando cautivo que todo pensamiento, escuche bien, todo pensamiento, mire, pensamiento que se revela contra el conocimiento de Dios. Lo que Satanás ataque es el conocimiento, lo que tú sabes que tienes que aplicar en tu vida, que tienes que vivir por ello. Es lo que Satanás se levanta para querer para querer sacar de nosotros el conocimiento. Pero la Biblia dice en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando la palabra te hace libre, tú eres un hombre, una mujer diferente, que camina bajo los preceptos, bajo sus estatutos, bajo su mandamiento. ¿Hasta cuándo? Dios ha hecho demasiadas cosas con nosotros, y muchas veces con nuestras acciones le fallamos día tras día. Y Dios, aún nosotros faltando, es tan misericordioso que la Biblia nos enseña que aún nosotros siendo infiel, Él permanece siendo fiel. Si hubiese sido en el Antiguo Testamento, la ley santa, a mí me habían enterrado como 4 o 5 veces. Ustedes dirán, ¿por qué 5 veces? Porque por ahí fue la falta en el principio. Pero en la antigüedad, ya yo me puse a meditar en la iglesia ya. Y solté esos 2 chistes, pero me dio fuerte a mí. Y yo dije allá en la iglesia en Cotuí, digo, si tuviéramos en el Antiguo Testamento, hoy en día en las iglesias tuviéramos que tener cajas. Para que cuando el que tuviera mal viniera y se parara aquí, que Dios era nomás recójalo y éntrelo y llévenlo para el cementerio. Porque Dios antes no le cogía eso al hombre. Y entonces hoy en día nos hemos convertido en abusadores de la gracia. Pastor, ¿y por qué abusadores? Porque vivimos abusando de la gracia, del sacrificio de Cristo. Tenemos que romper esas estructuras y levantarnos bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo tiene poder para vencer al diablo, para vencer los demonios, para vencer las debilidades. Iglesia, tú tienes autoridad. Levántate y vence. Y es lo que dice la palabra en Lucas 10:19. Usted tiene que entender algo, que le dieron autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. ¿Por qué el enemigo te está dañando? Yo quiero que usted entienda algo. Cuando las puertas o la brecha de nuestra vida espiritual están cerradas, el enemigo no tiene acceso lugar para destruir a un hombre o una mujer de Dios. Y a veces vivimos procesos que vienen a nuestras vidas y no es Dios que nos lo permite. Son nuestras acciones y nuestra falta que vienen a provocar que esas consecuencias vengan sobre nosotros. Si usted quiere vivir una vida en proceso, en prueba, en tribulación, nada más tiene que vivir una vida en desobediencia. Y usted dirá, pastor, pero si usted está tan alineado, ¿por qué Dios no te ha dado un vehículo? ¿No te ha dado una casa? Bueno, Dios no me ha dado la casa, pero me sufre los cuartos para pagar. Ahora no estoy rentando vehículos para venir para acá, porque cuando Dios me da una bendición, tengo que pagar un local allí, que vale 12.500, y tengo una casa que hay que pagar 15.000. ¿Qué hago? Nos sacrificamos todo. Lo cogemos tranquilo, con gozo, porque hay gente que le molesta todo. Dice, el pastor lo dijo ahorita, y se quejan por todo. ¿Cómo veníamos nosotros en el metro tirando las fotos? Nos venimos de turiteo. Aquí con la familia
asignación. Y los muchachos felices. Gloria a Dios. Llegamos ahí, bajamos con gozo. Cuando Dios diga, mira, llegó el tiempo. Toma. El día que Dios me traiga una Mercedes y ahí después no diga ni que no, cuando Dios me está cogiendo me dieron la Josué. Ese hombre está en el espíritu, amén, dijo eso. Entonces, ¿usted cree que mi sacrificio es en vano? Pero yo no tengo de qué quejarme. Puede ser que a veces tenga una situación y quizá a veces he tenido que agarrar y hacer cualquier rejuego, lo más apretado aquí para después pagarlo. Y Dios te deja tranquilo para ver. Porque muchas veces Dios te prueba de diferente manera. Y a veces Dios te permite la prueba para ver tu ingratitud. Y hay personas que desde que no tienen que comer, ya usted sabe la historia sobre el enemigo de Dios. ¿Qué es lo que le mantiene? Y esta prueba, ¿y por qué a mí? Yo no aguanto esto. Como el pueblo de Israel, cuando yo estaba en el mundo, yo comía carne, yo me daba un pepino, lechuga, huevo para el mundo. Y la bendición casi mente ahí, Dios lo que está. Ay, no, todavía no está preparado, déjame pertenecer a otro chismán. ¿Cómo era que estaba el pueblo deseando que volver a su esclavitud a Egipto? Mire, yo prefiero morir sin nada, pero salvarme. Y aprendí algo sobre esta tierra. Que la mayor causa que puede venir a un hombre es por querer tener dinero. Oiga, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y yo hablo de mí, porque yo sé de dónde vengo, de dónde Dios me sacó, y las cosas que el enemigo me llevó a hacer por querer tener dinero. Y me vengo mucho pesito. Y hoy he tenido que aprender a vivir sin 5 pesos en los bolsillos. Y a levantarme que en la casa no hay nada. Y decía a los hijos míos, digo, pónganse otro día aquí, déjenme meterme en una habitación a hablar con papi. Y tirarme de rodillas, Señor, mira, no tengo nada que darle a mis hijos, pero te doy gracias. Porque al que no tengo que darle de comer, no tengo para comprarla, pero por lo menos amanecimos con vida y hay otros que se murieron. Y cuando me paro de ahí, no me está entrando la llamada, me están tocando la puerta. Pastor, el Señor me movió que viniera aquí. Digo, ay, ¿a qué? Que hay una necesidad. Digo, no, pues resuelvo, así Dios lo mandó. Porque Dios bendice a sus hijos, pero a Dios no le gusta la ingratitud en nosotros. Dejemos la ingratitud, dejemos las quejas. Y entendamos que cuando Dios te quiere honrar, Él lo hace. Pero hay pruebas, hay procesos, hay desiertos que hay que pasarlo. Ustedes no se imaginan lo que esa mujer y yo y estos muchachos hemos atravesado. A veces le digo a gente, digo, pero yo no sé de qué materiales que están hechos esos hijos míos. Oiga, nosotros hace como 2 meses, ¿verdad, mi amor? Duramos un proceso como de 2 meses. Yendo al Bravo, y no me avergüenzo de esto, y predicando un evangelio de poder y viendo de hacer milagros sobrenaturales, tantas cosas. Vamos yendo al Bravo 2 meses, casi duramos, ellos son testigos, a comprar sobrecitos de jugo, esos grandes, esos naranjá y como que llamamos nosotros, lo que me gustan eso, que son unos rojitos de fresa. Y teníamos una funda de avena allá. Y la pastora como que dio una opción y agarraba y licuaba ese vaso de avena. Y cuando le tiraba eso, pastor, eso parecía como morir soñando, Dios mío, de fresa. Y cogíamos esos panes, mire, como que nos estábamos comiendo un manjar. Y llegábamos a la iglesia, ese era el día que yo me ponía la mejor ropa. Eso hace 2 meses. Padeciendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que por causa de Cristo, ¿qué? Dígalo. Por causa de Cristo íbamos aquí a padecer. A la iglesia como que se le ha olvidado esto. La iglesia no quiere que Dios lo procese, no quiere prueba. Desde que le viene una pruebita me voy. Y
punto de manifestarse. Y entonces le dije a mi esposa, digo, mira mamá, digo, nosotros tenemos tantos años padeciendo por causa del reino, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto a Dios hacer tantas cosas, aunque quizás no tengamos las cosas que otros tienen, pero la gloria que Dios ha depositado sobre nosotros, yo no la cambio por dinero, no la cambio por riqueza. Usted sabe el privilegio que es que a ti te llamen gente de todas partes, ancianos, gente con sabiduría, para pedirte un consejo. ¿Quién soy yo para eso? Y Dios utilizarte reformando vida, gente en la droga, personas en prostitución, gente atado por el diablo, por los demonios, y Dios ponerte a orar por ellos, libertarlos. Y hoy en día son hombres y mujeres de bien, son gente de ministerio. Esto vale más que el oro. 2 meses en esa ciudad, padeciendo hambre, como usted no se imagina. ¿Y usted cree que nosotros estamos allá porque queríamos ir para allá? Nosotros estábamos muy cómodos donde estábamos. Ya una iglesia formada. Y después que todo está listo, que tú crees que va a estar en un refrigerio, viene Dios y te dice, mira, llegó el tiempo. Muéveteme de aquí, te quiero en María. Y salí con una mano atrás y otra adelante. Nada más con los trapitos y los aparatos. Que está loco. Hay que estar loco. Por eso es que muchos no entendemos la voluntad de Dios. Después de estar allí cómodo en el confort y ahora padecer por causa del reino de Dios. Pero cuando tú padeces por causa del reino, la honra de Dios un día se va a manifestar. Y si no la veo aquí, pues la tendré en el cielo, que aquí está mi recompensa. Iglesia, dejemos la ingratitud delante del Señor. Vamos a someternos a Dios. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a vencer esas áreas vulnerables, esas prácticas de cosas que hacemos que a Dios no le agrada. Saquémoslo de nuestras vidas. Cristo viene, Cristo está a la puerta y tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, porque el día ni la hora nadie lo sabrá, y Él vendrá como ladrón en la noche. Te va a sorprender. Aleluya, prepara tu vida. Cristo viene. Y con esto voy a concluir. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino. Escuche bien la expresión de la palabra que Dios me dio para esta iglesia. Y quiero que usted medite bien en esta palabra. Lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, que hay gente que no lo han entendido y no lo saben, porque han perdido la visión. Escuche esto, por favor. Éxodo 19:6. Y llévese esta palabra para su casa y guárdela en la tabla de su corazón. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Escuche bien, gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Esta fue la palabra que Dios le mandó a esta iglesia. Aquí hay grandes ministerios. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que Dios quiere levantar. Y se ha metido una ola del diablo para traer disensiones, división, contienda sobre la iglesia. Y usted sabe de lo que Dios le está hablando. Y líbrame, Jehová, de venir a hablar palabras por sonido de otro. Por eso aparece a dos mujeres ahí, para que no se le vaya a meter el diablo a uno y salir diciendo, no, eso fue porque le contaron al pastor Brito. Por eso es que yo no gusto mucho en las iglesias. A mí me han sacado de muchas iglesias, pastor. Y un día la esposa como que se medio cerró, le dije, mira, yo no dependo de la prédica. Porque si muchas veces con lo que nosotros hemos recibido en las iglesias, a veces hemos hecho nosotros inversiones de 10,000 pesos entre carros, combustible, peaje, comida por ahí. Y hemos ido a actividad que nos dicen, varón, Dios te bendiga, Dios te guarde, terrible, cuántos milagros, cuántas señales. Y vaya con Dios.
mensaje que Dios puso en mí no es para yo venderlo por preventa. Por eso, ¿cuál fue la expresión del Pablo? Cuando Simón, véndeme el don de Dios, mira, perezca tú y tu dinero. Yo entendí algo aquí, y por eso hoy en día muchos predicadores han perdido su credibilidad. A mí me han llamado gente preguntándome, pastor, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Qué tengo que darle? A mí lo que me gusta es que me entreguen temprano para que Dios haga lo que tenga que hacer. Si me quiere bendecir, bendígame. Si no me quiere bendecir, amén. Pero yo voy a cumplir con una asignación, a darte una palabra que Dios puso en mi corazón. Por eso te vengo a decir en este día, esta palabra la trajo Dios para ti, para bendecirte, levantarte, porque tú tienes un ministerio que Dios quiere utilizar. Póngase sobre su pie, por favor. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. ¿Usted ve esa mujer que está ahí? Esa mujer que Dios me dio fue un premio. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted se siente premiado? Porque los procesos que esa mujer iba a atravesar, si hubiera tenido una mujer Se hubiera ido ese tiempo que había arrancado, y usted ve mujeres diciendo, dame un profeta, dame un hombre de Dios, que tú lo uses. ¡Ey! Cuidado con lo que tú estás pidiendo, mujer. Que cuando tú tienes un hombre de Dios, ahí tú no sabes lo que tú vas a enfrentar. Porque el objetivo del enemigo común es, ¿sabe qué es? Es que tú te devuelvas. Pero te vengo a decir algo, iglesia. No retroceda ante lo que esté viviendo. Fallaste. Tírate de rodillas, humíllate. Padre, perdóname, pero levántame. Pastor, yo quiero que usted pase aquí. Yo vine a hacer lo que el Espíritu me dijo que haga. Yo no sabía que estaba en el corazón de Dios, María. Para este domingo. Para una cosa de loco. Nosotros no hemos cogido ahora que hacemos unos reuniones a las 3 de la mañana, ya que a veces la gente cree que estamos peleando. Pero voy a decir una cosa, para mí se ve lindo, unas estructuras hermosas, playa. No es una cosa que wow. Pero mire, allá no viene un principado que ha tomado posición en esa ciudad y se llama la idolatría. Que allá yo estoy en una condición que yo ni compro ni en los colmados. Para los colmados ya tú te metes. Este es el altar de Dios. Pero ellos tienen, desde que tú entras, tienen un altar, hacen un muro, un asunto. Ahí tienen su altar a los baales. Y tú entras y encuentras los calderos llenos de un oro negro, con un asunto, con un... Óigame. Y es tan fuerte que literal nosotros no hemos visitado satanistas y se han metido en la habitación. Y eso ya no lo sabe, porque yo no se lo dije. Pero te la voy a soltar ahora aquí públicamente. Ay. Porque ella sabe que no han visitado, pero algo que me pasó en estos días. Ella sí me vio la acción que yo hice en la madrugada. En la madrugada literal entró un personaje de un satanista, que me voy a reservar el nombre porque ella sabe ya por dónde voy. Y literal entró en la habitación de nosotros. Y ese personaje tomó como algo como un martillo y una estaca. Y yo estaba durmiendo y yo desperté por el golpe. Y cuando en los pies en el izquierdo me hizo esto. Y eso se me introdujo a un nivel tan fuerte que me pasó como hasta por ahí en el plano espiritual. Y eso yo sentí que me traspasó como si hubiera sido un clavo. Y cuando abrí los ojos, literal, yo vi la persona que era. Y literal en el espíritu tuvimos un encontronazo fuerte. Y lo que me introdujo, le pregunté a Dios, Señor, ¿cuál es el objetivo de esto? Y Dios me dijo, el objetivo es hacerte descarriar. Y ahí mismo llamé a esos ángeles
que Dios ha puesto a mi favor, porque la iglesia no sabe mucho, pastor, poco entienden eso. Dios a los hombres, las mujeres de Dios, todo el que está aquí tiene ángeles, tiene uno a la derecha, uno a la izquierda que camina con ellos, pero ellos no lo saben. Y cuando diga yo, esos ángeles que tú has puesto a mi favor, Eva, Shama, encadénalo. Literal, se cabra, Shama, la Yakima. Y el tipo mirándome ahí, ella era más violación. Digo, Señor, digo, bajo la autoridad, digo, como esto es espiritual, no físico, digo, en el plano espiritual dame la autoridad, y lo que me introdujo, digo, en esta hora yo lo saco. Y literal, así como se lo estoy diciendo, cuando agarré eso así, eso comenzó a salir, y yo sentí el dolor como que me estaba sacando un clavo, no se sabe de qué largo. Y cuando eso terminó de salir, duré. Ella me preguntaba, ¿y qué es lo que te pasa? Porque todas las cosas no son padecidos. Imagínense una mujer que conoce el mundo donde yo vengo, que yo le diga, me tiran tal cosa, mira, y esto es para que me quieren hacer faltar. Yo creo que había temblado. Literal, duré un aproximado como de 2 meses, así verdad, 1 mes y pico, que no podía ni caminar. ¿Y qué es lo que te pasa? Yo, no, se me entró un asunto raro ahí. Y en estos días Dios me dijo, únete el pie y declara la palabra. Estoy orando en la madrugada. Descansé de eso. Un día abajo a comprar unos aguacates, y está el tipo ahí, ojalá me esté viendo por ahí en la transmisión, porque tienen a uno gutoneado así. Y cuando bajé a comprar esos aguacates, estaba él y otro del coro, porque son unas redes. Oye, usted no se imagina el nivel que está la brujería en República Dominicana y los evangélicos durmiendo. Son redes de satanistas, brujos, gente de alta jerarquía que operan, miren, que agarran y le venden no se sabe a quién, allá usted sabe quién. Y cuando bajé, pastor, bajo muy tranquilo, digo, vecino, ¿cómo está usted? Pues a Dios lo bendigo, que Dios le bendiga, ¿para qué? Usted lo que tiene que arrepentirse, que ese otro pastor, a veces la gente lo bruja, que Dios te bendiga, ¿para qué? ¿Usted ha visto a Dios bendiciendo un brujo, un satanista? Esa gente lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No me de ahí. Lo único que le digo, Dios tiene plan y propósito contigo, arrepiéntete. Eso es lo que ellos necesitan. Cuando bajé a empezar, ¿qué pasó? Le digo al otro, ese hombre, diga la expresión, ore por nosotros, porque no sabe que nosotros estamos metidos. Oye la expresión, Sancho. Le dice al otro, ese hombre. Pues, ¿qué tengo yo por usted decir que es el hombre? Usted no se ha preguntado el por qué Satanás pone la vida de usted. El problema es que usted no ha querido entender algo. Que cuando nosotros como creyentes estamos alineados y la luz que habla, donde leímos de esa luz admirable está en nosotros, porque tenemos testimonio donde usted lleva esa luz. Alumbre ese sector y todo lo que es tiniebla, Dios mío, resplandece. Ay, Dios mío. Por eso es que usted cuando está en un lugar, usted tiene que entender lo que dice Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad de naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tú tienes autoridad para vencer. Gloria a Dios. Escuche esto, pastor, y escuchen bien los miembros de esta iglesia. Esta palabra me la dio Dios para usted. Primero de Pedro 2:19 al 22 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecamos, si pecando soy abofeteado.
y lo soportáis más. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y si Cristo padeció, no teniendo pecado ni hallándose engaño, los que crucificaron a Jesucristo, ¿quiénes fueron? Fueron los religiosos. Ahí estaban metidos los dotos de la palabra, los que ministraban. No estaban todos, pero había algunos que estaban en el complot, porque siempre hay un remanente fiel y permanece fiel. Los que eligieron a Barrabás, ¿quiénes fueron? Fue el pueblo. Y hay personas que Dios le pone un sacerdote para que lo guíe, para que lo dirija un hombre de Dios, y esta palabra es suya. Y Dios me hablaba y me decía: yo fui quien te puse un sacerdocio y te puse en este lugar. Y el diablo te ha golpeado tanto que en el espíritu Dios me puso a hacer picapanse de voz. Ha querido soltar a causa de tanto maltrato que ha recibido. Dice el Señor: el tiempo está cercano, pero no porque tú tomes una decisión. Y le voy a decir algo a la iglesia: aproveche el tiempo que le queda a este hombre en este lugar, porque Dios me hablaba y me decía: el tiempo está cercano, y el pueblo no ha sabido valorar lo que le entregué. Y dice el Señor: el sacerdocio que yo puse en ti no te lo entregó un hombre, te lo entregué yo. Y dice el Señor: yo te levanté para que corrija, para que instruya. No deje de corregir, sin importar lo que digan, porque te traje esta iglesia y la libashanda laya, te traje para traer alineación en ella. Y aunque muchos no han entendido y han sabido valorar lo que he hecho en este lugar, dice el Señor: sigue haciendo la obra que yo te comisioné, porque hay personas que lo voy a alinear. Dice el Señor: sigue predicando esas palabras que pongo en ti, no me cambies el mensaje, dice Jehová. Mira, yo quiero que usted levante su mano hacia acá. Le voy a decir algo: usted no se imagina cómo ese hombre se siente. Dios me puso a sentir la aflicción en su corazón. Personas que lo han dado todo por ellos, cosas que han llegado a él, que han herido su corazón, han traído aflicción de espíritu a causa de personas ingratas que no ven lo que Dios ha hecho a través de este ministro. Te vengo a decir en este día: Dios te entregó algo para que lo valore, Dios te entregó algo para que lo respete, Dios te entregó un hombre, aleluya, que basaba la yaquima, para que tú dimensiones, para que tu ministerio, tu vida espiritual entre en otra atmósfera y dimensión. Pero no han sabido valorar su trabajo, no han sabido honrarlo como hombre de Dios. Y la voy a soltar cruda aquí, y sáquenme también si me quieren sacar de aquí. A mí no me importa que me inviten o no me inviten a esta iglesia, pero lo que Dios me dio se lo voy a soltar. Dios me mostraba reuniones en el espíritu ese día en la madrugada, de gente criticándolo, murmurando, hablando de él. Ya basta, ese es tu pastor, aleluya. Gente hablando porque tiene una palabra fuerte, criticándolo. Mire, rompa con este diseño del diablo. Ya basta, dice Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hasta
Y viva Jehová en cuya presencia estoy. Cuente los asientos hoy. Porque toda esa gente que son cizañas, murmuradores, que viven criticando, Dios lo va a sacar. Aquí hay gente que van a comenzar a irse de esta iglesia buscando refugio en otra, y van a tener que entender y regresar humillados a pedir perdón para que lo reciban otra vez. Gloria a Dios. Porque deben entender que fue lo que le entregaron. Dice el Señor, yo estoy contigo. Y aunque el proceso ha sido fuerte, ha sido grande, dice Jehová, yo estoy contigo. Yo no te he abandonado, no te he dejado solo, dice Jehová. Gloria a Dios. Y tu sacerdocio te lo entregó Dios. Y el tiempo, dice el Señor, está cercano. Porque te voy a sacar de este lugar. Viva Jehová en cuya presencia estoy, así dice el Señor. Por cuanto no han valorado lo que yo te entregué, dice Jehová. En un tiempo no muy lejano, dice el Señor, lo saco de este lugar. Y vas a lamentar, dice Jehová, no haber recibido las instrucciones, las enseñanzas que Dios ha traído a través de este hombre de Dios. Y te voy a decir algo que Dios me dijo. Dice el Señor, voy a preparar tu mente y tu corazón. Porque aunque las naciones no te gustan, dice el Señor, las naciones te esperan. Te preparé aquí, dice el Señor, te llevo a las naciones para bendición de muchos, porque a través de ti voy a alinear, dice Jehová, aquellos en las naciones que están clamando por alguien que lo instruya, que lo corrija, porque quieren ser salvos. Este es el tiempo, dice Jehová, y estoy preparando tu corazón, tu mente, dice el Señor, porque aunque no quieres ir, dice el Señor, llegó el tiempo y no está muy lejano. El Señor está preparando tu corazón porque llegó el tiempo de Dios. Amén. ¿Cuáles son los líderes de la iglesia? Los líderes de la iglesia. Gloria a Dios. Dios me habló que el justo de los líderes, este hombre hay que ungirlo hoy. Sí, gloria a Dios.